Metas del milenio en Guatemala. Son metas propuestas para el desarrollo de la República de Guatemala que debe seguir el país en este nuevo milenio. Dentro de estas metas se encuentran las áreas de economía, política, salud, ambiente y educación, así como otras más. Tenemos lo que es erradicar la pobreza extrema, que se refiere a ayudar a la gente pobre a que pueda subsistir, tener un trabajo y ser también una parte importante de la economía del país. El número dos tenemos lo que es primaria universal. Se refiere a que todos los niños tienen derecho y la obligación de seguir la primaria, así como también la palabra universal se refiere a que también deben o deberían de existir programas para personas adultas que, que, que sigan al menos la primaria. Entonces ahí podemos tomar en cuenta lo que es la primaria acelerada. La meta número 3 tenemos igualdad de género. Esto se refiere a que tanto hombres como mujeres tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades de trabajo, mismas obtenciones de servicios, de bienes y servicios, así como también obligaciones y responsabilidades ante la sociedad con nosotros y con los demás. La número 4 se refiere a reducir la mortandad infantil por medio de programas del Ministerio de Salud, eh, darle el seguimiento, el apoyo a las familias que tienen altos índices de desnutrición, como también mala higiene, o sea, son dos cosas que van de la mano, para que esa mortandad infantil se vaya reduciendo hasta eliminarlo. Número 5 tenemos la salud materna. Es importante para la continuidad de la cultura y de la sociedad guatemalteca respaldar la salud de las mamás en el periodo de gestación, antes y después. Por medio de programas, por medio de comunicados y de seguimientos por parte del Ministerio de Educación en sus diferentes directrices, como podría ser los hospitales generales, los hospitales nacionales, centros de salud y centros de atención permanente, darles ese seguimiento para que puedan llevar su periodo de gestación de la mejor manera, así como el pre y post. En el número 6 tenemos lo que es detener la propagación del VIH, SIDA y otras enfermedades, es decir, por medio de programas igual que le corresponden al Ministerio de Salud, dar el conocimiento a estas personas que empiezan a entrar a esta fase, a este punto de, de relación con otras personas, específicamente con adolescentes y con personas que están en ese ambiente, ¿verdad? Se refiere a dar pláticas, a hacerlos conscientes de la gravedad de estas enfermedades y cómo poderse proteger ante estas situaciones. La meta número 7 es garantizar el medio ambiente, es decir, crear políticas como tenemos ahora DIPRONA, eh, que crear políticas que protejan el medio ambiente, como que también regulen el consumo de nuestros bienes naturales, como también a la vez que estos bienes naturales que son renovables se pueda volver a renovar, no que se destruya la tierra, sino programas y leyes que protejan y que permitan la continuidad de nuestros bienes naturales. Y como meta número 8 tenemos el fomentar la alianza entre diferentes naciones para el desarrollo de Guatemala. Es decir, por medio de acuerdos internacionales tenemos lo que es el Triángulo Norte, que dentro de ello está Guatemala, El Salvador y Honduras, como también tenemos la OEA, la Organización de Naciones Americanas, en donde, apoyan, hay, hay relación económica que promueven la inversión extranjera, como también eh, el desarrollo económico del país. Bueno, como comentario personal para estas metas del milenio en Guatemala, son muy buenas, pero a la vez son muy ficticias,
porque hay que ser reales para ello. Considero yo de que no tomaron en cuenta el devenir histórico de Guatemala. Considero yo de que no existen o no han hecho los estudios pertinentes de cómo la población pueda llegar a asimilar esto. En lo personal, yo no sabía que existían las metas del milenio en Guatemala, así como muchas personas más. Eh, Se debe tomar en cuenta el tipo de educación que se tiene, porque estas metas del milenio en Guatemala suenan bien, pero considero yo de que se deberían de enseñar o explicar desde la primaria para tener una idea y al menos así ir cambiando las cosas desde un principio. Considero yo de que, por ejemplo, la meta número 6, que es detener la propagación del VIH-Sida, no sería por medio de pláticas de concientización de que puedan tener relaciones sexuales con ¿cómo se llama? Con protección. O sea, está bien, pero considero yo de que antes se debería de fomentar ética y valores en el nivel primario. ¿Para qué? Para ser conscientes de una vida sexual responsable en donde, en donde incurramos hace más de 50 60 años, en donde las personas a lo mucho tenían dos parejas sexuales, de lo contrario vivían con una pareja sexual, con ella se casaban y con ella procreaban y tenían su descendencia, considero yo, ¿verdad? También lo otro que considero algo fantasioso es erradicar la pobreza extrema, porque sabemos de que en la pobreza hay demasiados factores, tanto económicos, sociales, culturales, eh, que afectan a un grupo social específico. Entonces, es fantasioso hasta cierto punto, pero también la aplicabilidad, mediante qué programas pueden, pueden erradicar la pobreza. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos la costumbre de todos los gobiernos, desde que yo tengo memoria, de que el gobierno viene y da la comida, da un lugar donde vivir hasta cierto punto, hasta esos lugares, pero ¿dónde queda la valoración y la dignidad humana en donde la persona se motive por salir adelante? Es decir, de que hay algunas personas que sí tienen las intenciones, pero tienen cerradas esas oportunidades. Y hay personas que no tienen las intenciones y tampoco hacen algo por cambiar las cosas. Eh, es decir, de que hay personas acomodadas que solo extienden la mano y esperan a que papá gobierno les dé algo. Y las cosas no son así. Considero yo de que dentro de la meta de la primaria universal, sería también el fomentar la dignidad humana del trabajo y el respeto por los demás. Entonces, por medio de, por medio de esa modificación y reforma a la primaria, a la primaria, eh, se podría, se podría ir erradicando lo que es la pobreza extrema, y reduciendo la mortandad infantil también, porque el conocimiento que tienen algunos papás, entonces es importante, porque lamentablemente aquí en donde dice reducir la mortandad infantil, se refiere a niños pequeños, pero también de cuántos años son los papás, de dónde son los papás a los que se les falleció un hijo, cuántos años tenían los papás. Lamentablemente en nuestro país, los que tienen esto de pobreza extrema, em, mortandad infantil y salud materna, digámoslo así, son personas de bajos recursos que no tienen ni la educación ni la preparación, pero el gobierno no se proyecta en ellos, sino o sea, no los busca a ellos específicamente, sino trata de ser fantasioso. Entonces, en resumidas cuentas, son muy buenas las propuestas, son muy buenas las metas, pero realmente existe una aplicabilidad para ello. Lo único aplicable que veo aquí es solo fomentar una alianza mundial para el desarrollo, porque son políticas que tienen interés
de parte de los empresarios del país. Pero lo contrario, lo demás es algo difícil. Realmente es difícil. Gracias, soy Jorge Luis Eduardo Gómez González con número carnet 2019-32093 de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Quetzaltenango.